Yo no acostumbro a hacer ningún tipo de comentario sobre encuestas electorales. En realidad me gustan las estadísticas, pero no me gustan las estadísticas con base en encuestas. Por eso cuando el Banco Central publica sus estadísticas sobre la generación de empleos en la República Dominicana, yo comienzo a hacer comparaciones porque con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, porque ahí hay un registro con nombres y apellidos de trabajadores registrados por las empresas. O hago también una comparación con el padrón electoral, porque ahí hay un registro con nombres y apellidos de la cantidad de personas adultas que hay en el país, ceduladas. Entonces ahí uno tiene la oportunidad de hacer comparaciones y cruzar datos. ¿Y por qué hago ese cruce de datos? Porque el Banco Central utiliza una metodología para medir el empleo en el país basado en encuestas. Y como a mí no me gustan mucho las encuestas, no es que dudo de los números del Banco Central, sino que me gusta entonces compararlos con datos que no son basados en encuestas, sino en registros específicos, para entonces hacer algún tipo de símil y ver qué tan cerca o no están los datos. Ahora, en relación con la competencia de las primarias del próximo día 6 y en torno al Partido de la Liberación Dominicana, que es sobre quien están todos los ojos, porque se asume que el Partido de la Liberación Dominicana va a seguir en el poder más allá de mayo del próximo año. Entonces, por eso, la competencia interna en el PLD es una competencia interna con miras a la presidencia de la República. La competencia interna en el PRM no se ve tan aguerrida, no se ve tan intensa, porque es una competencia interna para continuar en la oposición. Eso es lo que percibe la gente. No estoy diciendo que esa vaya a ser la realidad, porque si el PLD sigue como va, ellos mismos van a ir en el camino de su propia derrota. Se van a hacer una especie de suicidio político, tanto los del sector de Leonel como los del sector de Danilo Medina, si no piensan en la unidad de su partido cuando pase este proceso. Ahora bien, todo indica, de acuerdo con mediciones internas a las cuales he tenido acceso, que no son mediciones de apasionamiento ni de condicionamiento de la gente, todo indica que en sentido general, cuando se mide a Leonel Fernández con Gonzalo Castillo aparece con cierta ventaja. Sin embargo, cuando se mide a Gonzalo Castillo con Leonel Fernández, entre los PLDistas, Leonel Fernández aparece con cierta ventaja. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio las primarias abiertas pudieran favorecer a Gonzalo Castillo, porque la determinación del triunfo de Gonzalo Castillo puede que esté entre ciudadanos que tal vez no pertenecen a ningún partido, pero que tampoco pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana. Por eso cuando se le va a preguntar a alguien, de repente, ¿por quién tú vas a votar? No es un asunto, o de repente, ¿a quién te gustaría que tú que ganara? ¿O quién tú piensas que va a ganar? No es quién usted piensa. Dígame una cosa, ¿usted pertenece al PLD? Sí, yo pertenezco al PLD. Ah, ¿usted va a votar en las primarias? Sí, yo voy a votar en primarias. ¿Por quién usted va a votar? ¿Por Leonel o por Gonzalo? Luego, ¿usted pertenece al PLD? No, yo no pertenezco al PLD. ¿Usted va a votar en esas primarias abiertas? Sí, yo voy a votar en las primarias abiertas. Ah, ¿por quién usted va a votar? ¿Por Leonel o por Gonzalo? Entonces eso te puede dar más o menos una idea de por dónde va la cosa. Ahora bien, tomando en cuenta que posiblemente la ventaja de Gonzalo esté entre ciudadanos no PLDistas que van a participar en esas primarias abiertas, el día cero va a ser determinante. Y cuando digo el día cero va a ser determinante es porque el día cero, es decir, el mismo día de las primarias, lo que puede garantizar el triunfo de Gonzalo Castillo frente a un coloso como Leonel Fernández es la capacidad de movilidad que tenga la maquinaria danilista para ese día. Y como Leonel Fernández, el sector de Leonel Fernández sabe que esa situación es así, entonces ellos se están preparando. Se están preparando y tienen más de 2 años preparándose, o más de 3 años preparándose, porque Leonel Fernández está aspirando a la presidencia de la República desde que salió en el año 2012. Recuerdo que el día de la toma de posesión de Danilo Medina, en el año 2012, el 16 de agosto, se publicaron unas vallas, se colocaron unas vallas donde apareció una foto de Leonel Fernández que decía hasta luego. O sea, nos vemos dentro de un tiempo. Y entonces eso fue en el 2012. Imagínense usted, 2016 no pudo, en el 2010, ahora para el 2020 entonces puede que tenga la oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se engrasa bien esa maquinaria de logística para la movilidad de los votantes pasivos que no son necesariamente PLDistas, entonces
la candidatura de Gonzalo Castillo puede que esté en riesgo. Y ahí tienen que participar verdaderamente la maquinaria danilista, esa maquinaria que todos conocemos. Esa maquinaria incluso que utilizó el danilismo para ayudar a que llegara a la sindicatura, a la alcaldía del Distrito Nacional, el candidato por el PRM y por el Partido Reformista, el emprendedor, que todo el mundo sabe que ahí hubo como quiera una bajada de línea. Todo el mundo sabe que ahí hubo una bajada de línea. Bueno, pues esa maquinaria tiene que aplicarla a nivel nacional. La maquinaria danilista para bajar línea, para entonces ver cómo activan la movilidad de la gente para que vaya a votar ese día y para que entonces ejerza el voto a favor de su precandidato, que es Gonzalo Castillo, el candidato del precandidato del danilismo. Lo otro es dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí puede ser que Gonzalo Castillo también tenga cierta ventaja si los precandidatos a las demás posiciones entonces están conscientes de que no pueden promoverse ellos solos. Me refiero a que entre los precandidatos a senadores, a diputados, a alcaldes y a regidores para estas primarias dentro del PLD, hay más precandidatos del sector de Danilo que del sector de Leonel Fernández. Entonces, esos precandidatos tienen más capacidad de movilidad de militantes del PLD para llevarlos a que voten por sí mismos. Yo soy candidato a regidora, bueno, pues yo quiero llevar a fulano de tal para que vote por mí. Yo soy candidato a diputado, precandidato, pues yo quiero llevar a fulano de tal, a fulano de Aparenceo para que voten por mí. Entonces, esa capacidad de movilidad de PLDistas para llevar a votar a los PLDistas por ellos mismos que son precandidatos es importante. Ahora, si usted es danilista, usted tiene que hacer que ese ciudadano que va a votar por usted en la casilla correspondiente a regidor o en la casilla correspondiente a diputado, a senador o alcalde, que también vote por el candidato a la presidencia o el precandidato a la presidencia de su partido y preferiblemente de su facción. Es decir, los precandidatos del danilismo tienen que llevar a sus compañeros a votar, pero tienen que decirle que voten entonces por Gonzalo. Porque si no le dicen entonces que voten por Gonzalo, simplemente no van a tener el resultado esperado. Necesitan que su precandidato gane o que el precandidato de su líder gane para que entonces ese precandidato sea el que tenga la fuerza de arrastre para que luego entonces ellos lleguen a la posición que quieren cuando sean también candidatos a las posiciones menores. Porque no podemos olvidar que las primarias implican 5 votaciones previo a una elección. Usted va a llegar a votar. Usted va a depositar su cédula se la van a registrar y cuando entonces usted esté frente al computador, usted tiene que primero votar por su partido, o sea, seleccionar el partido. Usted va a votar por el PRM o por el PLD. Como es por el PLD, tiene que seleccionar PLD. Luego de seleccionar PLD, ya esa es una votación. Tiene entonces que seleccionar al precandidato presidencial que usted desea. Segunda votación. Luego entonces usted tiene que seleccionar al precandidato a senador. Tercera votación. Al precandidato a diputado. Cuarta votación. Al precandidato a alcalde. Quinta votación. Y al precandidato a regidor. Sexta votación. Usted tiene que marcar 6 veces. No hay que confirmarlo. Y confirmarlo. O sea, son porque cuando usted marca, exactamente, porque cuando usted marca, como quiera, la misma máquina le va a pedir, mira, marcaste por fulano, fue por ese que marcaste, sí. Entonces tú ratificas y le das siguiente. Lo cual eso va a ser un lío ahí, pero bueno, ya ese es otro tema. A lo que me refiero es a que los precandidatos que son de la facción de Danilo Medina tienen que buscar a los votantes para que voten por ellos, pero tienen que asegurarse de hacer que esos precandidatos voten también por el precandidato de Danilo Medina, que es el precandidato Gonzalo Castillo. Y luego, los danilistas que conocen, saben y tienen la maquinaria de movilidad, tanto en cuanto a logística como en cuanto a recursos económicos, para hacer que la gente voten, tienen que estar ahora mismo trabajando en la organización de esa logística de movilidad para hacer que su precandidato sea seleccionado el próximo día 6. Y lo digo porque el día 0, si esa logística no funciona bien, Gonzalo Castillo pierde esas primarias. Porque Gonzalo Castillo ciertamente aparece
por encima de Leonel Fernández en cuanto a las preferencias al día de hoy. Ahora, eso es en sentido general. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay un porcentaje importante de personas que no necesariamente van a ir a votar, porque no son ni siquiera PLDistas. Entonces, si Gonzalo Castillo quiere vencer a un coloso como Leonel Fernández, tendría entonces que tener el respaldo de la maquinaria danilista que tenga la capacidad de movilizar a esa gente que no es PLDista. Porque los PLDistas van a ir a votar seguro. Lo que determina o lo que va a determinar el triunfo de uno de los dos precandidatos son los ciudadanos no PLDistas que vayan y participen en esas primarias. Así que se preparen o que estén preparándose y que lo hagan en serio y no se lleven simplemente de que los numeritos ya le van dando positivo, porque si se llevan de que los numeritos ya le van dando positivo y se quedan entonces esperando a que la gente vaya militantemente a votar, puede ser entonces que resulte negativo y que Leonel Fernández se lo lleve en claro. Porque repito, el día cero, la única forma de que Gonzalo gane esas primarias es haciendo que la maquinaria danilista lleve a la gente que no es PLDista a ejercer el voto en esas primarias abiertas.